Hace un poquito de calor, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, vamos a comenzar con la prédica de esta mañana, la cual titulamos, El nacimiento de la promesa. Bueno, para los que ya están familiarizados con la forma de predicar en Calvary Chapel, pues sabemos que es de versículo en versículo y así vamos a ir hasta acabar el libro de Lucas. Entonces, ahorita estamos en Lucas capítulo 2 y vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y vamos a aprender muchas cosas acerca de esto. Hemos terminado este primer capítulo de Lucas y hemos aprendido de Zacarías y Elizabeth, que Zacarías era un sacerdote del templo de Dios, pero también era sacerdote en su hogar. Y Elizabeth, una mujer piadosa, junto con Zacarías, esperaron la promesa de Dios para que se cumpliera y tuvieran a su hijo Juan. Y también vimos cómo María, también fue usada por Dios y estuvo dispuesta en todo momento a obedecer a Dios inmediatamente. Aprendimos de esas dos mujeres en el capítulo pasado, de Elizabeth y de María. Y ahora vamos a aprender también en esta palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento. Pero antes de empezar también me gustaría ver cómo ese milagro y esa promesa se cumplió 400 años después de pronunciada y llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el ministerio de provocar al arrepentimiento a su pueblo. Y Juan el Bautista bautizaba para el arrepentimiento de nuestras almas, o de sus almas en ese tiempo, del pueblo de Dios. Y dice que él preparaba o allanaba el camino para que Jesucristo entrara. Entonces vimos cómo nació Jesucristo, cómo nació nuestro Señor Jesucristo, pero también cómo nació Juan y su ministerio y el ministerio de Jesucristo, que son distintos, pero a la vez uno lleva de la mano al otro. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Juan el Bautista preparaba para el arrepentimiento y que pudiera llegar Jesucristo al corazón del pueblo. Y es lo mismo en este momento. Si nosotros no nos disponemos al arrepentimiento, nuestro Señor Jesucristo tampoco puede llegar. Juan bautizaba para el arrepentimiento, dice, pero Jesucristo bautizaba en espíritu y en fuego. Y eso es, cuando una persona no se arrepiente de todos sus pecados, difícilmente puede entrar nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Entonces Juan estaba preparando esos corazones y Jesucristo llegó después para ser bautizados por el Espíritu Santo después de su obra perfecta. Pero bueno, ese es un recordatorio nada más, no es el tema principal. Lo vamos a ver en Lucas 3 bien a profundidad, qué significa el bautismo, por qué nos bautizamos, y todo lo del bautismo lo vamos a ver más adelante. Pero antes vamos a orar al Señor y ponernos en sus manos para que esta prédica Él sea el que hable y no yo. Padre, ¿a quién más iremos si no es a ti, Señor? Por tu misericordia y gracia estamos aquí delante de ti, Señor, obedeciendo, Padre, y proclamando tu palabra, Señor, versículo por versículo, para que todo el consejo de Dios sea dado a tu pueblo. Padre, te quiero pedir que tu Espíritu Santo guíe esta prédica, Señor, y que disponga a los corazones de los que escuchan esta palabra. Por favor, Señor, lo único que queremos, Señor, es adorarte con nuestras vidas y someternos a tu voluntad. Te rogamos que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a Lucas 2 y vamos a leer Lucas 2 del 1 al 7, por favor. Lucas 2 y vamos a leer nada más por el momento del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok, aunque se oiga un poco repetitivo, me gustaría ver también la perspectiva de parte de José. ¿Qué pasó con José acerca de este acontecimiento? Porque también tiene mucho que ver. Va a ser el Padre en carne de nuestro Señor Jesucristo, y es una imagen muy importante para Jesús en su vida y en su crecimiento. Entonces vamos a ver también la perspectiva de José, y vamos a ir a Mateo y vamos a leer del capítulo 1 y vamos a leer del 18 al 25, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ok, entonces dice aquí en Mateo 19 y 20, dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, cásate con una mujer que va a estar embarazada y que no vas a conocer hasta después del nacimiento, y tienes que creer en mis palabras. ¿Y José qué hizo? José obedeció al Señor. Cuando Dios nos habla, ¿estamos tan dispuestos como José a obedecer al Señor? ¿O nos negamos y decimos: espérame tantito, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro? Mira, es que, ¿cómo crees? Yo me quería casar con una chica que no tuviera hijos, y pues, ¿cómo me vas a hacer esto? Es muy importante tener esa obediencia de José. Dios le habló inmediatamente a través del ángel y obedeció. Y mira, ve qué tanto obedeció. ¿Cuántas veces fue guiado por el Señor a hacerlo incondicionalmente? Mira, vamos a ir ahí mismo en Mateo, y vamos a leer Mateo 2, del 13 al 14. Eso lo voy a leer yo porque no lo puse en la diapositiva, pero lo voy a leer yo. Y fíjense otra vez. Fíjese, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor y le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma el niño y a su madre y huye a Egipto, permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarle. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue. Fíjense nada más. Acababa de agarrar y desposar a María como su mujer, aunque él no la conocía, o sea, no habían tenido nada que ver, y ya estaba embarazada. Llegan a Belén, nace el niño, e inmediatamente le dice: vete de aquí y vete a otra tierra, a otro lugar que tú no conoces, y deja tus herramientas, porque José era carpintero, y me imagino que José vivía de eso, y me imagino que José tenía clientes, ¿verdad? Y que tenía herramienta y tenía trabajo por hacer. Pero él no puso excusa. Inmediatamente José fue e hizo lo que Dios le dijo y dejó todo. Y es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. Muchas veces tenemos que dejarlo todo por el Señor, y tenemos que estar dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Pero tenemos que discernir muy bien, porque no se nos va a aparecer un ángel, pero sí tenemos la oración y tenemos la palabra de Dios para consultar cada decisión y cada cosa que acontezca en nuestras vidas. Y todo eso, todos esos planes, todos esos deseos, tenemos que primero filtrarlos por la palabra de Dios. ¿Es tu voluntad, Señor, que yo vaya a esa tierra? Y si voy a ir a esa tierra, ¿a qué voy a ir? ¿A glorificarte
¿O voy a ir simplemente a beneficiarme de trabajo, de dinero, de bienes materiales y me voy a olvidar de ti? José estaba glorificando al Señor al obedecer. Y mira, otra vez José lo que hizo, lo que pasó con José. Mateo 2, del 19 al 20 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor, y se le apareció otra vez a José. Y le dice: vete de Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y allá va otra vez. Ya había agarrado clientes en Egipto José. Ya tenía otra vez su taller bien puesto. Y tuvo que venderlo todo. Y tuvo que obedecer al Señor nuevamente. Y ese es lo que hace un verdadero seguidor de Cristo. A donde Él te manda, tú vas a ir. Y es por eso que estamos aquí en la colonia Jardín. Yo no vivo en Jardín, pero Él me mandó para acá. Así es que estamos muy gozosos de obedecerle. Claro, muchas veces no crean que obedecía a la primera, ¿verdad? Igual, el Señor tiene que trabajar con nosotros hasta decir: sí, Señor, tienes razón, tengo que salir de Egipto. Y en este caso, José salió de Egipto y dejó todo nuevamente para obedecer al Señor y hacer su voluntad. Y fue usado. Y la verdad es muy triste a lo mejor saber que esto fue lo último que supimos de José. Pero José marcó gran parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo como un padre ejemplar que obedecía al Señor. Y nosotros tenemos que hacer eso. Y lo digo yo en primer lugar porque muchas veces no soy un padre ejemplar, pero sé que estamos siendo moldeados a través de su palabra, a través del servicio, a través de la disposición de obedecer. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer día a día. Nos podemos equivocar, pero no claudicar en saber que la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas y es a la que vamos a obedecer en primer lugar. Dios es tan hermoso que en cuanto ve nuestro corazón arrepentido, inmediatamente nos perdona. Así es que si le fallamos, todos le fallamos, pero tenemos esa oportunidad de decirle: Señor, si tienes razón, tengo que dejar Egipto e ir a donde tú me mandes, ir a donde tú me lleves. Entonces, eso es lo que pasó con José después del nacimiento. Y vamos a regresar nuevamente a nuestro texto y nuestra prédica, porque la verdad estas palabras me las dio el Señor en último momento. No estaban en mi prédica aquí escrita, pero el día de la mañana me levanté meditando y orando y me dio más palabras sobre esto. Entonces vamos a regresar y vamos a ver aquí, después de, comenzó el versículo 2 y aconteció en aquellos días que promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Regresé aquí porque me agrada cómo la escritura no comienza: érase en una vez, en un lugar muy lejano, donde un rey de nombre no sabemos, ¿verdad que no comienza así? Da especificaciones exactas del tiempo exacto, de los gobernadores exactos que realmente vivieron y del censo que sí existió. Y aún así, muchos detractores de la palabra de Dios dicen que lo que Lucas estaba diciendo no era verdad. ¿Cómo es esto posible? Pues sí, todo lo transgiversan, todo lo confunden para que la verdad no salga a la luz. Pero déjenme decirle que la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia no es un cuento de hadas. Y la Biblia se puede comprobar históricamente, arqueológicamente, geográficamente, cronológicamente, culturalmente y gramatical y etimológicamente. La interpretación de la Biblia y la palabra de Dios es una ciencia que se debe de aplicar para poder discernir y entender la verdad de nuestro Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque fue en otro tiempo, otra historia, porque la geografía en ese tiempo tenemos que comprenderla y saber que lo que dice aquí es verdad. Si dice aquí que había un pueblo que estaba en Galilea, bueno, vamos a ver dónde estaba Galilea.
Belén, ¿dónde estaba Belén? Vamos a ver si realmente en ese tiempo gobernó Herodes el Grande. Y después, ¿quién fue el gobernador? Pues su hijo se quedó. ¿Y después qué pasó? No, pues todo eso está en la historia y está en la historia secular. Y vamos a ver qué tan cierto es esto. Miren, había dicho yo que ustedes, que muchos habían dicho que esto no era verdad, que porque no concordaba con los datos históricos acerca de los gobernantes y del censo, más que nada. Ese censo dicen que se hizo antes y que no concordaba con esto. Pero miren, vamos a ver una cita de un historiador, Flavio Josefo, en su libro 18, en el capítulo 1, dice: Cirenio fue enviado por Augusto como legado a Siria para administrar justicia y efectuar el censo de sus propiedades. Esto sucedió con motivo de la deposición del hijo de Herodes, Arquelao, como etnarca de Judea y la anexión de esta región al territorio de Siria. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ven cómo podemos nosotros comprobar históricamente la verdad de su palabra? La Biblia no es un cuento. Flavio Josefo era un historiador judío reconocido que no era cristiano ni simpatizante siquiera de cristianos. Sin embargo, él tenía muchos relatos registrados en sus libros acerca de la vida y la muerte de Jesús, al igual de los hechos de la destrucción del segundo templo, de lo cual profetizó Cristo y que sucedió 70 años después de Cristo. Vamos a ir nuevamente a Lucas y vamos a leer Lucas 2 del 8 al 14. Vamos a ir a Lucas y vamos a leer Lucas 2 del 8 al 14, por favor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los hechos narrados aquí establecen el linaje de nuestro Señor Jesucristo y de las profecías del Mesías. La profecía establecía que su nacimiento sería en Belén. Mira conmigo Miqueas y vamos a leer Miqueas 5:2. Dice aquí: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está estableciendo, en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo ha estado desde el principio y es eterno y para siempre también. Entonces, en este tiempo, muchos decían y que nuestro Señor Jesucristo no era la profecía cumplida. Sin embargo, cada paso, cada cosa que estaba en la profecía en el Antiguo Testamento fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a ver, el linaje de nuestro Señor Jesucristo hecho en carne viene del linaje de David, y por eso es de la ciudad de David, en Belén, que nació nuestro Señor Jesucristo. Eso lo puedes ver en 1 Samuel del 17, del 12 al 30, ahí puedes verlo. Es mucha la información del linaje, pero si gustas ir al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del 12 al 30, se establece que David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Entonces, en casa puedes conocer el linaje de Jesucristo, como lo había dicho, en tu casa lo puedes checar. Eso también lo puedes leer en Mateo del 1 al 17. Vamos a ver ahí rápidamente cómo David proviene de Rabat, la que ayudó a los espías a salir por su ventana que daba al muro de Jericó.
y a la cual dejaron con vida, y se unió a Salmón, que proviene de Judá. De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. David es la sombra del Mesías, es el redentor de Israel, y de su mismo linaje tenía que venir nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que le dicen el hijo de David. Vamos a seguir leyendo Lucas 2 del 15 al 20, por favor. Vamos a leer Lucas 2 del 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, pues, hasta Belén, y veamos que esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ok, la verdad es que los estudiosos de ese tiempo de la palabra de Dios conocían perfectamente la profecía del Mesías, cómo se iba a cumplir. Pero solo algunos se dieron cuenta que Jesús, el hijo de José y María, era el Mesías. Vamos a seguir leyendo y veremos cómo esto es verdad. Aquí en la parte de Lucas 2, del 21 al 38, donde dice presentación de Jesús en el templo, nos vamos a dar cuenta. Lucas 2, del 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bueno, estábamos viendo cómo las profecías ya estaban escritas en los libros de cómo vendría el Mesías de Belén y cómo también iba a ser llamado Nazareno. Y los estudiosos de la palabra de Dios podían intuir, indagar a través de la palabra de Dios el tiempo también del cumplimiento que se estaba llevando a cabo, y sin embargo no podían ver. Solamente 2 personas se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo pequeño llegaba al templo, y solamente fue Simeón y Ana. Pero ¿por qué no podían ver esos planes realizándose todos los estudiosos de la palabra? Por su necio corazón. Se entregaron tanto a la religiosidad, se entregaron tanto al cumplimiento de supuestamente al cumplimiento de las leyes, que dejaron de ver la bendición de conocer al Mesías y ver cómo ya había nacido y se había presentado en el templo. Pero solamente Simeón, que era hombre piadoso delante de Dios, y Ana, que estaban siendo adoradores verdaderos en espíritu y en verdad, ellos pudieron ver la promesa. Simeón fue movido por el Espíritu, dice, a ir al templo. Nosotros tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo para ir delante de Dios y conocer sus planes. Y para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo nuevamente, como Simeón y Ana lo estuvieron en su tiempo. Y sin embargo, los religiosos se llenaban de cultos, se llenaban de sacrificios, se llenaban de adoración supuesta, se llenaban de entendimiento y conocimiento de la palabra, pero no lo aplicaban en sus vidas.
Cuando uno se llena del conocimiento de lo que dice la palabra de Dios intelectualmente, pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque conocemos la palabra, pero no la obedecemos. Y cerramos nuestros corazones y no podemos ver las bendiciones de Dios y la mano de Dios moviéndose. Y no podemos ser sensibles a la voluntad del Espíritu Santo. Y es lo mismo que pasaba con la mayoría de los religiosos que estaban ahí en ese momento. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni el Sanedrín pudieron darse cuenta que ahí mismo estaba el Mesías presentándose. Entonces, podemos ver que la verdad, la salvación a través de la fe siempre ha estado presente. La salvación a través de la fe y no de las obras. El pueblo de Israel se llenó de obras, pero no se llenó de fe, de esperar la promesa y de poder ver sus planes. El cumplimiento de la ley es buena, pero es buena únicamente para podernos ver imperfectos delante de Dios y poder reconocer que necesitamos un Salvador. Podemos saber que toda la ley no la podemos cumplir, porque dice la palabra de Dios que si faltamos en una nos hacemos transgresor de todo lo demás. Entonces tenemos que tener la confianza de que esa fe puesta en Cristo Jesús, el Salvador, es lo único que nos puede salvar. Es Él y su sacrificio y su sangre la que nos cubre de multitud de pecados, y a través de su gracia es como podemos ser perdonados y salvados por Él. Mira conmigo 1 Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 2, del 14 al 15, y vamos a leer 1 Corintios 2. ¿Por qué nosotros muchas veces no podemos percibir, o por qué algunos no pueden percibir el Espíritu, o cómo no podemos ser movidos por el Espíritu de Dios? Vamos a ver 1 Corintios 2, del 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Y qué es lo que nos impide ser espirituales? Recuerdan que Simeón fue movido por el Espíritu de Dios. Él estaba en el Espíritu y por eso fue movido por el Espíritu de Dios. Y Ana igualmente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos impide no andar en lo espiritual? Es andar en la carne. Mira, vamos a ir a 1 Corintios 3 y vamos a leer 3 y 3. Y dice ahí, 1 Corintios 3, 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis. ¿Qué es lo que nos impide andar en el Espíritu? Es esto: los celos, las contiendas, las disensiones. Todas esas cosas nos llenan de cosas carnales y no podemos ser espirituales porque no las hemos dejado atrás. Mientras sigamos practicando estas cosas, no podremos ser receptivos a lo espiritual y conocer los planes de Dios para nuestras vidas. Mucho me ha estado repitiendo estas palabras en los últimos 3 prédicas que hemos visto de esto precisamente: ser receptivos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios en nuestras vidas, conocer los planes de Dios específicos, y eso es únicamente cuando nosotros empezamos a crecer espiritualmente. Vamos a regresar un poco a Lucas y vamos a leer del 39 al 51 y vamos a ver más sobre esto después. Lucas 2, del 39 al 51. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía,
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban a sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Así es, en su corazón. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Comienza este versículo diciendo que sus padres estaban cumpliendo con toda la ley de ese tiempo. Hicieron la presentación del niño, fue circuncidado al 8º día, lo presentaron al templo, y todas esas cosas las hacían sus padres, y les estaba dando un ejemplo a su hijo y a sus hijos que vinieron después. Sus padres eran hijos de Dios que cumplían la palabra de Dios, y es lo mismo que tenemos que hacer como padres. Si queremos enseñarle a nuestros hijos, es necesario enseñarles con el ejemplo. Y estas cosas Dios me las habla a mí también, porque soy padre y tengo que ser más obediente a la palabra de Dios. Entonces María y José cumplieron con todas esas ordenanzas, y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba en medio de doctores de la ley y estaban asombrados de toda la inteligencia que tenían. Y luego dice al final, y crecía Jesús en estatura, o sea, de edad, en sabiduría y en gracia con Dios y los hombres. ¿Por qué creen que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres? ¿Porque era Dios o porque tenía una relación estrecha con su Padre? Era por eso, porque tenía una relación estrecha con su Padre. Entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer. Nosotros tenemos que aprender a hacer y a enseñar a otros lo que Cristo hizo. Mira conmigo, si nosotros queremos crecer en el Espíritu, ¿qué es lo que debemos de hacer? Comenzar a obedecer. Hechos 1:1. Vamos a ver cómo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñaba a hacer y a enseñar. Dice aquí, Hechos 1:1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él comenzó primero a hacer las cosas y a enseñarlas, o sea, con el ejemplo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer como padres y como cristianos. Tenemos que comenzar a enseñar a otros, pero antes de eso tenemos que hacer las cosas. Si nosotros solo enseñamos lo que dice la palabra, pero no hacemos lo que dice la palabra, entonces no podemos llamarnos cristianos, sino fariseos. Es decir, nos volvemos religiosos que juzgamos a los demás y demandamos que otros cumplan la ley y nosotros no la cumplimos en lo mínimo. Así que así, aún hay fariseos entre nosotros. Muchos hemos llegado a tener esa actitud y es por falta de madurez, por falta de obediencia. Yo también soy culpable de eso. He sido fariseo en alguna parte de mi vida y algunas veces he caído en ser fariseo todavía. Así es que no se asusten, eso nos pasa todavía a nosotros. Pero entonces dice que Jesús crecía en sabiduría, crecía espiritualmente, pero lo hacía porque estaba en relación con nuestro Dios. Y Jesús se perdió 3 días a sus padres terrenales, pero su Padre Celestial estaba al cuidado de él. Y es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros
podemos estar sin un padre o sin una madre, pero la palabra de Dios dice que Él va a tener cuidado de nosotros, y aunque todo el mundo nos dejare, Él nunca nos va a dejar. Y entonces Él estaba ahí en la sinagoga y estaba enseñándole a los doctores, y crecía y hablaba de que Él estaba en los negocios de su padre, y Él comenzó a crecer en estatura, pero también espiritualmente. Estar en su palabra y obedecer en su palabra es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. No hay otra cosa más, hermanos. ¿Recuerdan el versículo de hace rato de 1 Corintios 1:3-3? Lo voy a volver a leer yo, a ver si está aquí. Ajá, dice ahí: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no viandas. Aquí está hablando de una inmadurez espiritual por la cual muchas veces nosotros no podemos llegar a entender más acerca de la voluntad de Dios, y a veces nos quedamos en ese tiempo como niños espirituales, y ya no niños, nos volvemos enanitos espirituales. ¿Por qué enanitos espirituales? Porque tenemos apariencia de adultos, pero no hemos crecido. Eso es lo que nos pasa porque no hemos comenzado a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si estamos en ese momento, no se agüiten. O sea, tenemos oportunidad, por eso estamos aquí y hemos dado el paso de crecer espiritualmente poco a poco. Entonces, me gustaría que aprendiéramos lo que son las edades espirituales a través de la Biblia. Mira, vamos a ir a Pedro 2 y vamos a leer del 2 al 3 nada más. Pedro 2 y vamos a leer 2 y 3. Lo primero que tenemos que hacer, ya nacimos de nuevo. Ahora vamos a alimentarnos con lechita, ¿verdad? Vamos, 1 Pedro 2, del 2 al 3. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, ya nos arrepentimos, ya nacimos bebecitos espirituales, ¿verdad? Queremos crecer como nuestro Señor Jesucristo, queremos estar a la altura de Él. Bueno, en primer lugar tenemos que comenzar a tomar lechita, ¿sí? Y dice, si es que habéis gustado de la benignidad de Dios, es decir, si es que habéis recibido el mensaje de salvación y estás realmente convencido de que Cristo es tu Salvador, entonces comienza a alimentarte con esa lechita, como ahorita lo estamos haciendo. Ahorita estamos tomando leche, de verdad. Ahorita no hay alimento sólido. Más adelante vamos a crecer poco a poco y vamos a ver cómo va a haber más alimento sólido. Entonces vamos a comenzar. Debemos en primer lugar desear esa leche y tomarla día con día para que después puedas probar un buen lonche, ¿verdad? Una buena carnita. Entonces en esas estamos. Mira conmigo las diferentes edades. Vamos a ir a 1 de Juan 2 y vamos a leer 13 al 15. 1 de Juan 2 y vamos a leer del 13 al 15. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense cómo Juan les está hablando a cada edad espiritual. Dice, comienza, les escribo a vosotros, hijitos, porque ya conocieron a Cristo, ya saben que Él es su Salvador. Luego dice, les escribo a vosotros, jóvenes, porque ustedes ya están creciditos y ya están venciendo las tentaciones del mundo. Y le dicen, les escribo a vosotros, padres o ancianos, porque ustedes ya conocen a Cristo, ya conocen a Dios, o sea, ya lo conocieron, ya conocieron los atributos de Dios, como Dios es santo, puro, perfecto, fiel, verdadero.
todos esos atributos, ya crecieron en la fe y ellos conocen y tienen una relación más estrecha con Dios. Entonces, aquí estamos viendo esas edades espirituales, los hijitos, los jóvenes y los padres o adultos. Si dejamos de ser hijitos pequeños es porque ya comenzamos a vencer las tentaciones y comenzamos a obedecer más. Aquí dice, si nosotros le conocemos, guardamos los mandamientos, es decir, hemos vencido al maligno. Entonces quiere decir que ya somos jóvenes. Cuando nosotros resistimos las tentaciones cada vez más, comenzamos a madurar espiritualmente. Los jóvenes ya son fuertes espirituales y permanecen en la palabra de Dios. Los inmaduros se alejan constantemente de Dios y su palabra y luego vuelven a regresar. Y los ancianos o adultos son aquellos que se han alimentado de leche, ya comen sólido, han vencido y obedecido y ahora han comenzado a enseñar a otros a hacer lo mismo. Mira conmigo Juan nuevamente, pero ahora vamos a leer Juan 2 del 4 al 6. Juan 2 del 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ok, aquí está hablando de un adulto, ¿verdad? Aquel dice que ya guarda sus mandamientos y que él guarda su palabra y que el verdadero amor de Dios se está perfeccionando en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cada vez nos parecemos más a Cristo, entonces estamos creciendo espiritualmente. Vamos a ver, el maduro intelectual anda como Cristo anduvo y enseña a otros lo mismo, como había dicho. Vamos a ver Mateo y vamos a leer de 5 al 19, vamos a esperar un poquito, vamos a ir a Mateo y vamos a leer del 5 al 19. Vamos a leer. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús tenía apenas 12 años de edad, pero ya estaba enseñando a otros la palabra de Dios. Dice que estaba enseñando a doctores de la ley. Jesucristo ya estaba enseñando. ¿Por qué? Porque era pequeño en edad, pero maduro en obediencia a Dios. Estaba cumpliendo con el Señor en todo momento. Bueno, hay alguien también joven que comenzó a enseñar a otros a temprana edad. Así que si piensas que eres muy joven para enseñar, no te desanimes. También Timoteo lo era y fue ministro de la palabra a muy temprana edad. Vamos a ir a segunda carta a Timoteo y vamos a leer 1 y 2. Y vamos a ver cómo es lo que el Señor quiere para que nosotros crezcamos en la fe, que comencemos a enseñar. Segunda carta a Timoteo 2, 1, 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, aquí está el mandato de Dios para todo cristiano, no nada más para los que van a ser ministros de la palabra, no nada más para ellos. Fíjense bien, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y dice, y enseña lo que has oído de mí a muchos más. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí hay 4 generaciones involucradas. Pablo, que le está enseñando a Timoteo a través del ejemplo, ¿sí? Lo que ha oído de él. Y también aquí está otra generación, hombres fieles, idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones involucradas. Este es el plan de crecimiento del Evangelio.
que nosotros que ya aprendimos de otros, enseñemos a otros para que otros enseñen a otros, ¿verdad? Está bien claro. Es un enredo, ¿verdad? Pero es lo que Dios quiere para que nosotros podamos crecer espiritualmente, que nosotros comencemos a hacer primero y después enseñar a otros. Si nosotros no comenzamos a obedecer la palabra y estamos enseñando nada más literalmente lo que dice aquí sin ejemplo, entonces estamos enseñando religión. No estamos enseñando el amor de Cristo en primer lugar, que es lo más importante. Porque para poder estar enseñando a otros, ya debimos de ser enseñados de parte de Dios. Dios quiere que le conozcamos a Él a través de su palabra para que comencemos a obedecer y enseñar a otros a hacer lo mismo que conocimos de Cristo en su palabra, para que aquellos a los que les hemos enseñado enseñen también a los demás. Este es el modelo de crecimiento del Evangelio, como les había dicho. Y ya vamos a terminar como reflexión acerca del crecimiento espiritual, que ese fue el enfoque que nos dio esta parte de Lucas, que es crecer espiritualmente. Es esta reflexión. ¿Quieres que el Evangelio crezca? Crece con él. Deja de ser niño, madura en la fe y enseña a otros a hacer lo mismo. Eso es lo que tenemos de parte del Señor a través del capítulo de Lucas acerca del crecimiento espiritual que debemos de tener y que debemos de estar en obediencia constante para poder crecer. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, queremos reflexionar en tu palabra, queremos meditar en ella, Señor, y si en algún momento, Señor, te hemos fallado, te pedimos perdón, porque sabemos que eres un Dios misericordioso que nos perdona, Señor. Venimos aquí, Señor, precisamente para poder entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres decir, en qué estamos fallando, en qué debemos de hacer, Señor, para dejar todo eso atrás, Padre, y comenzar a crecer en ti. Y te doy gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú me has dicho a mí, Señor, que necesito crecer más en obediencia, que necesito crecer más en una relación contigo, Señor, y que debo de ser ejemplo, no tan solo como alguien que habla de tu palabra, sino alguien que hace tu palabra. Gracias, Señor, por estas bendiciones, porque nos hablas cada día, Señor. Eso es muy bueno, Señor, escuchar tu voz. Qué bueno es, Señor, que somos dirigidos por ti. Te alabamos y te bendecimos por ello. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria sea a ti. Amén.